hice un MBA en la Universidad de Miami. Llenos de detalles, mira esto. Tenemos fuego. Buenos días, nos encontramos aquí con Alberto Sardiñas. Es una entrevista que le estamos realizando en la estación de Univisión Radio. Empecemos a ver qué nos puedes contar de tu vida. ¿Cómo llegaste a la radio, Alberto? Cuéntanos más un poquito de eso. Yo empecé en la radio en Venezuela, cuando estaba apenas terminando mi primer año de comunicación social en la Universidad Católica. Nosotros teníamos un grupo de amigos muy interesados en la radio y hacíamos prácticas de radio desde el principio, aunque no nos tocaba en el primer año. Y conversando con un amigo, conseguí hacer un segmento en una radio muy conocida donde hablábamos de las universidades y de lo que estaba pasando en las universidades en Caracas. Entonces fue así que empecé con un segmento una vez por semana, un programa por la noche. Y fue mi primer paso en la radio, pero después de ese momento nunca lo he dejado. Siempre he estado haciendo radio desde ese momento. O sea, que ha sido tu pasión. Exactamente. Y seguirá siendo tu pasión. Seguirá siendo, exactamente. ¿Y cómo llegaste al programa Íntimo? ¿Cómo surgió ese programa? Bueno, Íntimo es probablemente el programa más especial y más importante que he hecho en mi vida. Es digamos, de alguna manera lo que me daba a conocer en la radio, no solamente de Miami, sino de todo Estados Unidos, porque hoy en día el programa... Adelante, Marinita, pase. Aquí nos trajeron un cafecito y agüita. Gracias. Gracias, Marina. Gracias, Marinita, tan linda. Y entonces, bueno, básicamente hablando con... Yo venía de una etapa donde había trabajado mucho en producción de radio. Y hubo un momento, hace 5 años y medio, que yo llamo el momento más difícil de mi vida, porque fue un momento en el que un programa de radio que yo estaba haciendo se canceló por motivos ajenos a mí. A la vez yo terminé una relación de pareja de 3 años y a la misma vez estaba lidiando con una enfermedad de mi mamá, que mi mamá estaba muy enferma de cáncer y mi mamá falleció. Entonces yo había cancelado mi programa, yo había terminado mi relación de pareja y falleció mi mamá. 3 cambios drásticos. Terrible, era un momento sumamente difícil. Y a la misma vez se me acerca mi jefe un día y me dice que quiere desarrollar un programa donde él quiere que entre la música, porque la música va a ser muy importante, o es muy importante para nosotros. Entre canciones quería que yo escuchara las historias de la gente y lo que le pasaba a la gente. Y si alguien quería que yo le diera mi opinión sobre lo que le pasaba, él quería que yo opinara sobre eso. Como amigo, la gente sabe que no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada, sino que es una opinión de amigo. Y yo lo que le decía a él, yo le decía, ¿cómo vas tú a pensar que yo con lo mal que estoy voy a hacer eso? Voy a hacer una cosa como esa. O sea, como yo le decía el otro día en una entrevista con Teresa Rodríguez de Aquí y Ahora en Univision, yo le decía eso, yo le decía, ¿cómo iba a pensar él que un tipo al que lo único que le faltaba era que le cayera un piano en la cabeza iba a hacer una cosa, iba a estar con ánimos de estar ayudando a la gente? Y entonces en ese momento él me dijo, yo quiero que confíes en mí, yo creo que tú eres la persona para esto. Y así surgió Íntimo, en el momento más difícil de mi vida. Qué interesante. Sí. Déjanos hacerte una pregunta. ¿Tu formación académica tiene que ver con los medios de comunicación? Sí, yo estudié 5 años de comunicación social en la Universidad Católica en Venezuela. Y bueno, como te digo, siempre estuve muy enfocado en la parte de radio y televisión, aunque me gradué con una mención especial de publicidad y relaciones públicas. Ok. Y sí, siempre lo estudié. Cuando llegué a Estados Unidos estudié Administración de Negocios. Hice un MBA en la Universidad de Miami, un Master of Business Administration. Porque siempre me parece que es importante tener una idea del mundo de los negocios, de cómo funciona el mundo de los negocios, etc. Claro. Pero sí, mi formación es comunicación. Ah, muy interesante. Sí. Por ahí hemos escuchado que te llaman la voz del consuelo. Explícanos acerca de eso. ¿Qué sientes tú cuando te dicen Alberto es la voz del consuelo? Pues yo me siento honrado, pero me siento también con una gran responsabilidad, porque de alguna manera las personas están apoyándose en alguien relativamente desconocido para ellos, para confiarle sus problemas y para tratar de encontrar un poquito de paz. Yo siempre me he enfocado mucho en que es muy poco lo que uno puede resolver con una llamada telefónica, pero yo me enfoco en que la persona empiece un camino de mejorar, de que la persona encuentre un nuevo recurso, una nueva manera de pensar para que sus problemas se resuelvan poco a poco. El primer peldaño. Primer peldaño. Exactamente. Sí, muy importante eso. Bueno, ya hemos hablado de que tú ayudas a nivel
personal, porque básicamente cuando me pondría yo en el lugar, si yo llamo a la radio con un problema, lo primero que quiero es que me den una solución. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿tú crees que con tu programa le has cambiado la vida a muchas personas? Muchas personas me dejan saber que sí. Pero yo creo que es más importante lo que queda por hacer que lo que se ha hecho. Yo me enfoco mucho más en el potencial que tiene el programa de ayudar a la gente en el futuro que en pensar en cuántas personas le ha cambiado la vida ahora. Correcto. O sea, ese es tu enfoque en cuanto al programa. Sí, o sea, yo pienso que si uno se empieza a vanagloriar y a decir es que... Es la manera correcta, ¿no? De evaluar algo. Porque... Sí, o sea, uno es tan... O sea, ¿qué pasa si tú en la vida has logrado un montón de cosas, pero después de eso te sientas a esperar y no logras nada y ni trabajas por nada? Entonces yo creo que uno tiene que estar pensando en función del futuro y no tanto del pasado. Pero sí hay mucha gente que llama y dice, mira, el programa me cambió la vida. Y en este caso, pues habrá muchas que ni siquiera te han llamado para decirte, mira, y ha influido Exacto. fuertemente en la vida de cada uno. Sí, porque la gente se identifica con los casos. No es solamente, acuérdate que el centro del programa no es solamente la persona que me llama, es cuántas personas están escuchando y se sienten identificadas con eso y pueden animarse a seguir adelante, animarse a encontrar otro camino a raíz de lo que le está pasando a otra persona. Correcto. Sí. Y hablando de todo un poco, ¿con cuál causa social te identificas más? Es una pregunta difícil, es una pregunta muy difícil porque pues me encanta ayudar a las organizaciones y a las causas benéficas, porque yo siento que esa es la parte de este trabajo que más recompensas trae. Yo digamos, tengo una relación muy cercana y muy directa con el Hospital de Niños St. Jude. De hecho, yo estoy viajando esta semana, el viernes, para Memphis a una serie de conferencias que están haciendo allá. Pero además de eso, hay otras organizaciones que ayudo. O sea, yo pertenezco a Big Brothers Big Sisters, que es un programa de mentoring, que es un programa que ayuda a conseguir a que niños con ciertas necesidades encuentren a una persona que sea como un modelo a seguir, que le llaman un Big Brother o un Big Sister, exactamente, un hermano mayor o una hermana mayor. Y eso es un programa en el que estoy muy involucrado aquí en Miami. Y también ayudamos a otras organizaciones como uno que se llama, por ejemplo, el International Kids Fund, dentro del Jackson Memorial, que ayuda a niños que son casos delicados de salud que vienen de otros países y que necesitan ayuda para poder superar aquí. Y así, o sea, hay muchas causas, pero el año pasado, por ejemplo, estuvimos en la caminata del American Heart Association, del American Cancer Society, o sea, de un montón de causas. Sí. Y yo creo que mientras yo pueda hacerlo, yo siempre voy a decir que sí. ¿Y cada una te llena? Sí, todas me llenan. Definitivamente yo me identifico mucho con St. Jude, y es la causa con la que más estoy involucrado, y con Big Brothers Big Sisters también. Oh, ok. Sí. Recientemente publicaste tu primer libro, El poder de tu historia. Cuéntanos qué impacto ha surgido, ha hecho en ti ese libro. ¿Qué has sentido cuando tú dices, es como un bebé? Ese es como tu bebé. Sí, es como un bebé y el embarazo tomó más tiempo de lo que pensaba. Sí, porque el trabajo del libro es un trabajo mucho más tedioso de lo que cualquiera pudiera explicarte. Es un proceso que cuando lo haces con calidad, cuando lo haces con cariño, cuando lo haces con una editorial reconocida como Santillana USA, es un trabajo muy metódico. El libro tenía una serie de etapas de entrega donde yo estaba resumiendo un montón de casos que recordaba y escuchando grabaciones de casos del programa para tratar de elegir los mejores. Y por razones simplemente de calendario y de programación, mi editora necesitó que yo entregara la primera mitad del libro el día antes de casarme. No. Porque esa era la fecha. ¿Y cuándo te casaste? Yo me casé en marzo del año pasado. ¿Y 2 días? Imagínate, yo tuve que entregar la primera mitad del libro un día antes de casarme. Un día antes de casarme. Eso fue para que no te llevara en una miel el libro. Sí. Vamos a darse aquí, como dicen, para definirlo. Sí. Ahí entregamos la primera parte, luego estuvimos de viaje y al regresar pues tuvimos que seguir trabajando en la segunda parte. Pero en realidad dio mucho más trabajo de lo que yo pensaba, porque una vez que terminas el libro tienes que pasar por una serie de revisiones. Claro. Un proceso bien complejo. Sobre todo, sí, es tedioso. Y tú sabes que me dio a entender, me hizo respetar mucho más a los autores
Y a la gente que se dedica a eso... Lo valoraste. Claro. Porque uno, ¿sabes? Tantas veces te entregan un libro, te compras un libro, te compraste un libro y a lo mejor no lo leíste completo. Y entonces yo siento que la manera en que yo veo los libros hoy en día es diferente y es con mucho más respeto, porque entiendo las cosas por las que pasaron los grandes autores para lograr su producto. Correcto. Es un trabajo y de un equipo completo. Sí, hay mucha gente involucrada. Nos vemos negro nosotros corrigiendo aquí y con todo eso salen errores. Exactamente, Sí. sí. A veces uno ve, ay, qué bonito el libro, bien acabado y todo, y no saben qué trabajo va atrás de todo eso. Exactamente. Es algo... Sí. Como cuando preparas un platillo, ¿no? Sí. Mucho. Ajá. Que tan- Es una receta. y tienes- Total. comiendo Te lo prometo en 2 minutos, exactamente. En este momento de tu vida, ¿qué es lo que tú crees que es lo más valioso? ¿Y cuál es el proyecto que tú tienes de vida? Mira, para mí siempre lo más valioso va a ser la salud. O sea, para mí lo más valioso va a ser la salud y va a ser esa capacidad que Dios le da a uno de hacer cosas todos los días, ¿no? O sea, porque, mira, uno pudo haber nacido, ¿me entiendes?, con una salud débil, uno pudo haber, ¿me entiendes?, uno puede encontrarse con situaciones donde a lo mejor... no válidos, qué sé yo. Exacto. O por otro lado te das cuenta que uno puede haber nacido en un hogar donde no te ofrecieran educación. Correcto. O sea, yo agradezco mucho las cosas básicas porque siento que son un privilegio. O sea, yo tuve una suerte y una bendición muy grande de Dios de que mis padres me empujaron a estudiar. ¿Entiendes? Desde que nací sin ningún impedimento. O sea, de esas cosas básicas son las que yo más valoro hoy en día, especialmente cuando pasas por cosas como el cáncer de mi mamá o todo ese tipo de cosas que uno Muy dice, duro. "Wow". Son cosas muy duras, pero también te enseñan a valorar el poder que tiene la salud para estar todos los días andando, ¿no? Claro, es el motor. Sí, exactamente. Sin ese motor, No agradece lo que tiene y no anda pensando en lo que no tiene. Exacto. o en lo físico, o cómo me veo, pero cómo estás por dentro es lo más importante. Y no te miento, o sea, yo ando mucho pensando, o sea, siempre ando pensando en qué podemos hacer ahora, en cuál puede ser el próximo proyecto. O sea, todo ese tipo de cosas a mí me llaman la atención. ¿No? Claro. Todo el día, no me paso el día entero meditando. Exacto. Pero por lo menos creo que camino un poco con agradecimiento por la vida. O sea, sobre todo camino con agradecimiento y tratando de ayudar. Hay una impresión errónea que mucha gente tiene al escucharme en la radio. Entonces, oye, como yo le puedo dar una opinión a alguien sobre lo que le pasa, y entonces la gente por un momento se imagina que uno tiene la vida perfecta, que uno tiene, tú sabes, que uno vive en una casa con un perrito y que la esposa de uno siempre tiene todos los días la comida hecha, que los arbolitos están podados, ¿me entiendes? Sí, como la película esta de Truman Show, el de Jim Carrey, que todo Lo estaba perfecto. perfecto. Y la verdad es que ninguna vida es perfecta, entonces uno va por la vida cometiendo errores, igual que todo el mundo, tratando de aprender de lo que le pasa. Y sufriendo lo que te acontece en A ese todos, lo que a todos nos pasa. O sea, Claro, eso no. pero yo por lo menos trato de mantener una buena actitud frente a lo bueno y a lo malo. Un balance. Exacto, para tratar de salir adelante y aprender sobre todo. O sea, yo creo que sí, la clave de mi vida ha sido hasta ahora, gracias a Dios, poder aprender de las dificultades y de los errores y tratar de ser mejor. Sí, Me alegra mucho tu enfoque. sí, gracias. Hemos sabido que tienes una mezcla Cuba, Colombia, Venezuela. ¿De dónde te sientes tú ahora mismo? ¿Cuál es tu feeling en este momento? Yo me siento venezolano por el sitio que nací, donde me crié. Pero me siento muy identificado con Cuba, me siento muy identificado con Colombia. Mi papá cubano, mi mamá colombiana. Pero sobre todo yo me siento identificado como con la gente. Cuando tú te pones a ver las nacionalidades, son algo tan relativo, porque Totalmente. todos estamos viviendo una realidad tan parecida, tan parecida. Mira, nosotros tuvimos, yo no sé cuántos miles de personas el domingo en el desfile de la calle De los Reyes Magos. del desfile de la parada de los Reyes Magos. Y en la calle 8, cuando tú ves las caras de toda la gente que se unen sin nacionalidad, para disfrutar en familia, para compartir con sus hijos, cuando tú ves a niños y ves ancianos y tú dices, aquí a nadie le importa de dónde son, ni cuánto dinero tienen, si tienen mucho, si tienen poco, si tienen una gran profesión o si tienen una profesión más humilde. Aquí está todo el mundo unido para disfrutar y para pasarla bien. Entonces tú ves las caras de toda esta gente y tú dices que las nacionalidades son algo muy relativo, porque al fin y al cabo tenemos mucho más que nos une, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa como personas. Me parece perfecto. Y para terminar, quisiera que nos dijeras en 2 palabras, ¿qué te ha parecido compartir estos 15 minutos con nosotros? A mí me encanta la oportunidad de compartir con ustedes, y no lo puedo decir en 2 palabras porque me quedo corto.
Pero yo lo que siento es que el trabajo que están haciendo ustedes es un trabajo de constancia, es un trabajo de perseverancia y sobre todo también me gusta mucho la idea de aprovechar oportunidades. O sea, el cómo aprovechas tus recursos de lo que siempre haces para tornarlo en algo más. Y ese es lo que me encanta del concepto de lo que hacen ustedes, al tener una imprenta y convertirlo, y aprovechar eso para convertirlo en una revista, y aprovechar eso para convertirlo en una causa benéfica con los niños. Yo creo que eso es definitivamente algo muy valioso. Hay un libro que se lo recomiendo que se llama Rework, R-E-Work, Okay. y que habla sobre las diferentes, o sea, sobre formas diferentes de hacer negocios y de sobre todo manejar las corporaciones y cómo, o sea, es una mentalidad diferente sobre cómo crecer un negocio. No la normal, no que la uno tradicional. Y hay una parte de ese libro, se llama Rework exactamente, y hay una parte de ese libro que habla de los byproducts, que son los productos adicionales que uno puede sacar de su negocio principal. Y este es el mejor ejemplo. Sí. Sí. Ese es uno de las cosas que más me enganchó de ese libro. Entender cómo uno puede tener un byproduct y cómo cuando te dedicas a una actividad específica, siempre puedes encontrar 2 o 3 cosas más que hacer bajo la misma línea de negocio. Y entonces eso es algo que están haciendo ustedes y por lo cual los felicito. Me parece, de verdad que pasamos un rato excelente contigo. No, para mí también fue un Teníamos una idea, pues no es lo mismo ver una persona que estar hablando con ella, Sí. pero de todas maneras tenemos un concepto de ti excelente, muy positivo Gracias, sobre todo. Gracias, Talita. Y pues esperemos que esta amistad crezca y nos puedas Claro. colaborar con todos los proyectos que tenemos. Con muchísimo Y estás bienvenido a YBCL Magazine. Gracias a ustedes. Y lo importante pues es compartir, ¿no? Exactamente, el café es la excusa para